Las 8 de la mañana con 40 minutos preciso en este instante, y le queremos agradecer a Gonzalo Massa, guionista de Una Mujer Fantástica, cineasta y crítico de cine, que nos acompañe a esta hora de la mañana aquí en Mesa Central para poder dialogar, conversar, reflexionar a partir de esta excelente noticia que hemos recibido de La Memoria Infinita, que obtiene el premio Goya a la mejor película iberoamericana. Hola Gonzalo, muy buenos días. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, partamos por lo más lógico, ¿no? Para conocer primero tu impresión de lo que significa este logro del cine chileno. Es muy meritorio lo que hizo Maite este fin de semana con los Goya. Maite Alberdi, la directora de La Memoria Infinita, porque por varias razones. Bueno, siempre el Goya es un premio, es el premio más importante en idioma español para el cine. También están los platinos, que también son iberoamericanos, pero este es el que entrega la industria española. Y cruzar ese charco desde el cine latinoamericano siempre es difícil, requiere mucho trabajo y requiere trabajo a veces con productores de España. Y además hay una segunda razón por la cual es meritorio, que es un documental, que no es muy común que ganen los Goya. De hecho, es muy difícil que quede nominada, y esta es la segunda nominación que tiene Maite en los Goya, y lo hace más meritorio, digamos, ¿no? Es como que ella ha abierto un camino para los documentales también para ser premiados en los Goya, en la categoría iberoamericana. Es interesante esa puntualización, porque es más difícil lograr un juicio de esa naturaleza para llevarlo a un premio como este, de una construcción que se hace de esa manera. El género documental siempre le cuesta el doble. Hay gente que incluso ni siquiera lo llama películas. En el fondo, me acuerdo que una vez fui director de festival de documentales, y cuando uno hablaba de películas, siempre la gente tiende a pensar que son solo las ficciones. Claro. O le dice, es una película, cuando sí, es verdad, ficción, ¿no? Una película, si lo escuchamos ese término, sí. Ya desde ese momento es que hay un sesgo hacia los documentales. Pero también está el hecho de que también muchas veces los documentales son premiados, a veces, no siempre, pero son premiados por el tema. Y acá en el caso no es el caso de la película de Maite, porque en el fondo hay una narración, hay una historia que está contándose, y es la calidad de la historia que ella encontró y que pudo desplegar la película, que es la que de alguna manera transita además por compite de igual a igual con las otras películas de ficción que están en la misma categoría. Y esto de la significación también y del trabajo que se hace en la puesta en escena, que tiene que ver con el personaje en cuestión, ¿no es verdad? Con Augusto Góngora, que da estas cosas que da la vida, ¿no? Lo que le sucede en su vida personal con su salud, y que se cruza con el trabajo de toda su vida y su pasión de él mismo de mantener viva la memoria de un país. Entonces, ¿cómo ves tú esa conjunción que logra hacer la directora para esta narrativa? Bueno, creo que es bastante sensible su posición respecto a lo que está enfrentándose. Yo creo que es una película extremadamente difícil de hacer, digamos. O sea, las posibilidades de cruzar un montón de líneas grotescas, sí, ¿no? Básicamente eran altas. Hay un nivel de sensibilidad muy alto y empatía muy alto de parte de ella para poder básicamente mostrar la intimidad de un proceso de deterioro de una persona que está enferma en salud mental, que además es otro tema muy cada vez menos tabú, digámoslo derechamente, es un tema tabú. La familia todavía siguen tratando de no hablar de estos temas, lo mantienen secreto dentro, cuando tratan de no contarlo demasiado, y está cruzando muchas fronteras al hacerlo, ¿no? Y las posibilidades de que no hubiera resultado o hubiera resultado de una manera no conveniente eran altas. Y yo creo que eso habla también de no
solo de su estética, sino también de alguna manera de su perspectiva ética. Y ahora, creo que también lo que le hace interesante es precisamente que no se queda en el territorio de lo políticamente correcto, sino que también intrusea, digamos, ¿no? Trata de responder estas preguntas morbosas que tenemos los espectadores respecto al tema, que no lo hemos vivido. Y eso también lo vuelve interesante. Un poco es bien decidor cómo se enfrenta y cómo también le pasa a la cámara a Paulina Urrutia, ¿no? Y cómo ella se vuelve parte del proceso de filmación, porque por razones del COVID, ¿no? En un momento específico, no es toda la película que es así, pero en un momento específico que ya no se podía seguir grabando y hubo que seguir grabando y lo mantuvieron haciendo, y yo creo que eso también habla mucho de que formó un vínculo tan profundo con estos personajes que fueron parte de la película a ese nivel, incluso al nivel de filmar. Gonzalo, lo tocaste tú ahí al pasar y quisiera volver sobre eso respecto de lo que significa en la evaluación de un trabajo artístico como una película, hechos o temas que están dando vuelta en la sociedad como puntos de conversación o temas vigentes. Lo digo porque tú, al ser guionista de Una mujer fantástica, no sé si lo reflejaste de alguna manera también o lo percibiste en el sentido de temas como eso que son puestos y que entonces el arte se hace cargo de expresarlos de manera pública. Y en este sentido también hay algo de eso, pero que no se debe entender como que por eso la película o el trabajo sea bueno, ¿me entiendes? Hay una evaluación, como decías tú, que es posterior a solamente la elección del tema. Eso es cierto, sí. Yo creo que el rol de todos los contadores de historias, digamos, creo que cuando hablamos muchas veces de la escena pública y hablamos como del debate público, siempre lo pensamos desde la perspectiva de la sociedad en términos de la política, del ciclo noticioso, ¿no? Pero en realidad una gran parte del debate público que se da en nuestras sociedades se da en el mundo de la ficción. La ficción nos da permiso para hablar de aquellos temas que no están resueltos y y de alguna manera o son tabú o no sabemos acercarnos a ellos. Y que como son ficción tienen un espacio de más un permiso, por decirlo así, para meternos en esos temas y generar estas conversaciones, ¿no? Y yo creo que los grandes contadores de historia, y esto no lo digo solamente al cine, también creo que pasa también con las buenas teleseries, con las telenovelas también, pasa también con las buenas novelas, están metiéndose en esa área sensible, en esos temas, en esa zeitgeist, en ese territorio donde mejor no hablar de estas cosas. Bueno, quizás la ficción puede ser un buen camino para hablar de ciertas cosas. Y creo que también en buena parte del debate público uno lo puede seguir a través de las ficciones que se producen en distintas sociedades, particularmente en la sociedad chilena, digamos. O sea, por eso es tan importante el cine y por eso es importante la cultura, porque también es un espacio de reflexión sobre sobre nuestra propia identidad y sobre cómo vemos los temas, digamos. Usando una frase muy recurrida, creo que no solamente es justo, sino que es absolutamente necesario, Gonzalo, ¿no? Claro, y es muy interesante porque lo que dice, no sé si lo viste, los premios habló Almodóvar al final, ¿no? Cuando entregaron el premio final a la Sociedad de la Nieve, los Goya. Y él dijo algo dijo, ahí en la sala hay un político que ha dicho que quienes estamos acá somos señoritos, que usamos el dinero del Estado para hacer películas malas que a nadie le interesa ver. Eso dice Almodóvar, ¿no? Yeah. Pues dice, yo vengo a decirle que no es así, digamos, nosotros no somos ningunos señoritos y estamos acá, nuestras películas no solo devuelven en términos económicos todo lo que reciben, de esos anticipos que reciben, ¿no? Y no solo pagamos impuestos y no solo generamos de vuelta hacia los países mucho más de lo que nos dan, sino que también son ese espacio fundamental de construcción sobre nuestra propia identidad. Yo soy un firme convencido que buena parte de las dudas que tenemos nosotros como país, ¿no?
cuando pasan estas cosas como el estallido social o pasan estas cosas que nos remueven y todos se preguntan qué pasó y qué es lo que está pasando con la sociedad, ¿no? Yo creo que muchas de esas respuestas están en nuestras ficciones y en nuestras artes. Y ahí se vuelve fundamental entender de por qué es importante apoyarlas, ¿no? Apoyarlas y entenderlas como parte fundamental de la construcción de nuestra propia identidad. Ahora, en lo que viene, luego de ganar el Goya, ¿cómo ves tú la posibilidad de que también en los Óscares pueda tener un reconocimiento el trabajo de La Memoria Infinita? Yo le veo muchas posibilidades. Yo soy un optimista respecto a este Oscar. Yo creo que Baite lo va a ganar. Y aquí lo digo y ojalá sea la chunte, digamos. Pero lo digo no solo por razones de cariño y incluso hasta chauvinista, sino lo digo también porque entendiendo un poquito cómo se ha dado esta competencia este año, pasó algo muy atípico, digamos, que no hay ninguna película de producción norteamericana completa, digamos, compitiendo. Son todas extranjeras en el mejor documental, algo que no pasaba hace mucho rato, y habían 2 películas corriendo que eran apoyadas por Netflix que tenían muchas posibilidades y no fueron nominadas, ¿no? Que una era sobre Michael Fox, un documental sobre su enfermedad también de Alzheimer, y que él lo ha logrado mantener a raya durante más de 30 años, y otra que se llama American Symphony, y ambas películas no quedaron nominadas. Entonces un poquito se despejó el camino para La Memoria Infinita. No totalmente, hay un par de películas más que también están en carrera, pero o sea, posibilidades hay, no son bajas, digamos, no es como la última de la lista, ni mucho menos. Ya, el hecho de ganar el Goya, ¿es un antecedente que se tiene para el momento de quienes toman la decisión o no pasa, no es independiente de eso, o es una cosa que se tiene allí a la vista nada más? Todos los premios esta se llama la temporada de premios, ¿no? Y todos los premios que se dan no solo en España, también están los César en Francia, están los BAFTA en Inglaterra, y hay un montón de otros premios que se dan en Estados Unidos de críticos y de no sé qué, que van sumando, digamos, generan atención sobre la película y al momento de votar alguien generan ruido, digamos, o sea, ayudan, digamos, definitivamente ayudan. Es difícil que considerar un antecedente que demasiado directo, pero definitivamente ayudan. Ahora, a propósito de eso, uno vuelve a recordar que en la génesis de las postulaciones de las películas chilenas a los premios de este año, hubo bastante crítica a la Academia de Cine de Chile por no apoyar a La Memoria Infinita, ni tampoco a otra película como era El Conde, para las postulaciones oficiales, por decirlo, ¿no? al Oscar, y haber elegido a Los Colonos. ¿Cómo viste tú esa discusión en ese instante, que ahora como que se revive porque dicen, miren que estaban equivocados? Claro, como Barney, mira de qué te reíste, Barney. ¿No es cierto? Pero lo que pasa es que cada país, la Academia es muy libre en darle a cada país su opción de elegir a la película, ¿no? Y hay varios mecanismos en distintos países, ¿no? En Francia, por ejemplo, no es democrático. En Francia no es la Academia, son solo 5 personas que eligen la película, que son parte de un comité específico, digamos, ¿no? Y de hecho en Francia hay una gran polémica por lo mismo, porque se eligió otra película, y Anatomía de una caída, que es la película francesa que está nominada a Mejor Película incluso, no fue enviada por Francia a Mejor Película Internacional, ¿no? Mandaron reservada El Gusto de las Cosas, que es bastante buena también, pero generó el debate ahí, es con amenazas o sea, ha sido muy fuerte en Francia, digamos. Es un problema que se está dando en muchos países. Yo creo que el modelo chileno es bastante transparente, democrático. Es una campaña, es una pequeña campaña. Yo creo que este es el primer año que se hace una verdadera pequeña campaña, en que de hecho se hicieron funciones a los miembros de la Academia Chilena, fueron y vieron las películas.
Las mismas productoras tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y respuestas con los académicos, o sea, generaron una pequeña, creo que bastante, hicieron todo lo posible porque hacerlo de la manera lo más transparente posible, y bueno, ganó por Los Colonos, que en ese momento tenía premio, había sido reconocida con premios paralelos en Cannes, el premio de la crítica, había estado en la competencia de Cannes. Probablemente quizás si hay una autocrítica de la academia, está en quizás que el próximo año la fecha de la votación no sea tan adelante, creo que en septiembre, ¿ya? Y podría esperarse, y no hay apuro, podría esperarse un poquito más, un mes más, y realmente se podría hacer igual, y quizás habría más tiempo para hacer esa campaña y para que los votantes tuvieran mayor conciencia de lo que están votando. Pero me parece que el modelo chileno es bastante transparente y por lo tanto no es un comité, digamos, no es un comité de 5 personas que pueden tener intereses y votar de una manera y no de otra. Es bien interesante allí porque, a ver, desde lo lejos uno pudiese pensar que tal vez hay grandes 3 formas de decidir en una situación como esa, si uno tuviese que tener la posibilidad de dirimir. Lo digo desde la distancia de la ignorancia, lo que se me ocurre en este instante, Gonzalo. Por ejemplo, uno podría decir, ya, voy a votar porque sencillamente por lo que más me gustó, que es algo muy particular, ¿no? Esto me gustó por sobre lo otro por tal y tal razón. Uno podría votar también porque dice, a ver, pero es una competencia internacional, así que ¿cuál es la que representa mejor al país? O tercera razón que podría decir uno, y ser súper pragmático, y decir, a ver, ¿cuál en realidad la que dado el momento tiene las mayores posibilidades de ganar? Y entonces... Claro. No sé cómo lo ves tú, porque es son difícil. Como 3 cuestiones que se me ocurren en el instante. Porque en el fondo, ¿no? uno tampoco sabe tanto tampoco. Si al final... además, acuérdate, estamos en Chile. Cuán simpático me cae el director de la película, bueno, digamos. Sí, o cuán pesado me cae. Ese también es un factor que en Chile pesa mucho. Sí. O sea, yo creo que en el caso de, por ejemplo, esto es un buen ejemplo. Maite es transversalmente querida por la industria chilena, digamos. O sea, una persona que es transversalmente de punta a punta de gente, ¿cachai? Que la adora, digamos. Entonces es muy difícil que alguien pueda decir no votan por la Maite porque les caía mal, digamos. Es difícil ese argumento, ¿no? Creo que ocurre algo más bien que tiene que ver con que hay un aprendizaje, ¿no? Ahora, en rigor estricto, las personas votan por la película que más les gusta finalmente, ¿no? Finalmente eso es lo que termina siendo, ¿no? Como que la que siente que es una mejor película, ¿no? Y eso, y que haya tenido cierto reconocimiento internacional, cosa que hacer la campaña no se vuelva tan cuesta arriba, y que tenga ojalá el apoyo de una empresa internacional, que eso corría para las 3 películas, digamos. O sea, Los Colonos también tenía apoyo internacional de una empresa que se llama Movie, que de hecho este año le puso mucha plata a Los Colonos. O sea, hay una especie de mito de que pareciera que era la que estaba menos apoyada, pero no, estaba súper apoyada por Movie. Movie salió a bolsa, no sé, que recibió mucha inversión en los años, hace pocos años, y este año todas las películas que apoyó les puso mucha inversión de publicidad y todo. Pero bueno, no salió, no ocurrió. Bueno, nuestros mejores deseos, ojalá conquiste otro premio tan grande como el Oscar, y vamos a estar haciendo ahí toda la fuerza espiritual para que así ocurra en beneficio del cine chileno. Gonzalo Massa, guionista de Una Mujer Fantástica, cineasta, crítico de cine, muchísimas gracias por tu tiempo para conversar con nosotros aquí en Tele 13 Radio, que estés muy bien. Muchas gracias, Ramón. Hasta luego. Hasta luego.